Ya, chicos. Comenzamos entonces la clase. Y ya mañana la Mercedes comienza ya a ayudarme con la fecha y ayudarme con el dato curioso. Comenzamos entonces recordando como siempre las normas de la clase. Ahí sí. Y para esto vamos a recordar que siempre tenemos que estar en un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase debemos levantar la mano para pedir la palabra. Debemos ser puntual y conectarnos a la hora señalada, ingresar con nuestro nombre real para que queden presentes, seguir la clase con atención y respeto, escuchando siempre las instrucciones, y si estamos con el celular, utilizarlo de manera horizontal para tener una mejor proyección. Debemos recordar encender el audio del computador, silenciar el micrófono, apagar las cámaras en la clase, y cuando yo les hago una pregunta, el profesor Richard les va a activar el audio como corresponde. Si vemos a alguien extraño que no pertenezca a nuestro curso, debemos informarlo inmediatamente. Y finalmente, al terminar la clase, para despedirnos, encendemos nuestra cámara y nuestro audio, porque esa parte no va a ser grabada, y los papitos pueden ver la clase nuevamente a través del canal de YouTube del colegio o a partir del blog y Classroom. Y comenzamos con lenguaje el día de hoy. Y el objetivo de nuestra clase es demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que sean familiares y experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos. Y para comenzar, vamos a activar nuestros conocimientos. ¿Cómo? Tenemos una imagen. Y le vamos a preguntar a Jorge Contreras, don Jorge, si me ayuda a responder esta pregunta. Ok. Ya, Jorge. La imagen que está en este momento, ¿qué representa? Representa el cuento del pintor de pajaritos. Ya. ¿Y quién es este hombre que está pintando? Dios. Bien. ¿Y este pajarito qué será? ¿Cómo se llamará? Choroy. Bien, vamos a ir después comprobando. ¿Te acuerdas del título del texto, Jorge? Sí. ¿Cómo se llamaba? El cuento. El pintor de pajaritos. Bien. Ahora, Jorge, te puedo preguntar, ¿tú crees que es importante el título en algún texto? Sí. ¿Por qué crees que es importante? Porque los pajaritos del cuento querían estar pintados y solamente eran grises al inicio del cuento. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por ayudarnos a activar nuestros conocimientos. Entonces, como Jorge nos estaba mencionando, el texto que nosotros vamos a leer hoy día es El pintor de pájaros, el cual, a través de la imagen, nos representa, ¿no es cierto?, de qué se puede tratar el texto que también lo trabajamos la semana pasada. Entonces vamos a recordar la lectura. Y para eso yo voy a leer el texto 2 veces. Ustedes
van a seguir la lectura a través de la pantalla y van a prestar mucha atención porque después vamos a hacer preguntas relacionadas con este texto. Es la misma instrucción que hicimos el día de ayer cuando leímos el texto de la golondrina chilena, pero ahora lo estamos haciendo con el otro texto del pintor de pájaros. Bien, comienzo entonces con la lectura. Y el título dice, El pintor de pájaros. Hace mucho tiempo, todos los pajaritos eran grises. Un día, Dios decidió pintarlos de distintos colores. Cientos de pájaros empezaron a llegar donde Dios con la esperanza de que Él los pintara. Primero llegó el choroy y Dios lo pintó verde. Después llegó la loica y le pintó el pecho rojo. Después llegó el canario y lo pintó amarillo. Dios trabajó todo el día hasta que empezaron a acabarse sus tarros de pintura. Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, llegó agotado un diminuto picaflor y le dijo, perdón por atrasarme, es que como soy tan pequeño, no pude llegar antes. Píntame, por favor. Dios sintió compasión por el pajarito. Tomó un pincelito muy fino y comenzó a pintarlo con todos los restos de pintura que le quedaban en los tarros. Por eso, ahora, cuando miras un picaflor, puedes ver en sus plumas todos los colores del arco iris. Entonces, escuchamos la lectura por primera vez. Ahora lo voy a volver a leer el texto. Bien, vamos a poner atención a la lectura. El pintor de pajaritos. Hace mucho tiempo, todos los pajaritos eran grises. Un día, Dios decidió pintarlos de distintos colores. Cientos de pájaros empezaron a llegar donde Dios con la esperanza de que Él los pintara. Primero llegó el choroy y Dios lo pintó verde. Después llegó la loica y le pintó el pecho rojo. Después llegó el canario y lo pintó amarillo. Dios trabajó todo el día hasta que empezaron a acabarse sus tarros de pintura. Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, llegó agotado un diminuto picaflor y le dijo, perdón por atrasarme, es que como soy tan pequeño, no pude llegar antes. Píntame, por favor. Dios sintió compasión por el pajarito. Tomó un pincelito muy fino y comenzó a pintarlo con todos los restos de pintura que le quedaban en los tarros. Por eso ahora, cuando miras un picaflor, puedes ver en sus plumas todos los colores del arco iris. Entonces, ahora que ustedes pudieron escuchar este texto, vamos con la ronda de preguntas.
Y para las preguntas, les voy a pedir a... le vamos a pedir a la señorita Josefina Cáceres que me ayude. Aquí estoy. Bien, José, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. José, mira, la primera pregunta es, ¿qué le pidió el picaflor a Dios cuando llegó? Lo pintó lo pintó de todos los colores. Bien, José. Ahora, ¿qué hizo el pintor? Ya me lo respondiste, pero vuelve a hacerlo. ¿Qué hizo el pintor cuando el picaflor le pidió? Lo pintó. Lo pintó. Bien, José, excelente. Muchas gracias. Ricardo Morales. Ya, Ricardo. Mi pregunta para ti es, ¿por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arco iris? Porque Dios los pintó de todos los colores. Excelente. Y la que sigue, yo te voy a leer una situación del texto y te voy a hacer una pregunta acerca del vocabulario, ¿ya? Pone mucha atención, Ricardo. Dice, el picaflor llegó al final y muy agotado porque era muy pequeño. ¿Qué entiendes tú por la palabra agotado? Que llegó muy cansado. Bien, excelente. ¿Y cuándo tú te sientes agotado, Ricardo? Cuando juego mucho a la pilla. Bien, súper. ¿Y solamente juegas a la pilla o juegas a otras cosas? Juego a la tiña. ¿Ya? Juego a las carreras. Bien. Y juego a las escondidas. Genial. ¿Y no te sientes a veces cansados por tantas tareas que enviamos nosotros los profes? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? De repente igual nosotros nos sentimos agotados por todas estas cosas. Ya, Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a aclarar el vocabulario de la palabra agotado. Gracias, Miss. Entonces, según lo que nos dijo Ricardo, ¿ya? Y en relación a la palabra agotado, exactamente es así. Agotado significa cuando estamos cansados, cuando estamos exhaustos, después de haber realizado alguna actividad muy, donde implicaba tener mucha fuerza, mucha concentración. Entonces, a veces nos sentimos agotados después de hacer actividad física, nos sentimos agotados después de un día de muchas tareas, agotados a lo mejor también cuando nos tocan hacer muchos trámites, ir a comprar. Todas esas cosas o esas actividades nos provocan un agotamiento que es cansancio. Y en este caso el picaflor llegó muy agotado porque al ser pequeñito, su esfuerzo debía ser el doble para poder llegar volando a que lo pintara. Ahora vamos a trabajar, no las páginas del libro, ni vamos a trabajar la letra o la consonante P. Ahora nosotros vamos a conocer un tipo de texto que es el que nos relata el pintor de pájaros. Y tiene que ver con la pregunta que aparece ahora. ¿Sabes qué es un cuento? Le voy a preguntar, vamos a preguntar a
veamos, a Matilda. Matilda Gajardo. Matilda, ¿estás por ahí? Sí. Bien. Matilda, te pregunto, ¿sabes lo que es un cuento? Sí. Bien. ¿Nos podrías ayudar a responder esta pregunta? ¿Qué es un cuento para ti? Sí. Una historia. Bien, una historia. ¿Y es una historia larga o es una historia cortita? Cortita. Bien. Ahora te pregunto, ¿es una historia que nos cuenta cosas reales o cosas fantásticas, imaginarias? ¿Qué? Fantástica. Bien, bien, Matilda, muchas gracias. Le vamos a preguntar ahora a Julieta Gambetta, que tiene levantadita la mano. Julieta, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Julieta, ¿tú sabes lo que es un cuento? Sí. ¿Y qué es? Es una historia que tiene mucho por leer y cuesta mucho leer un libro. Ya, muy bien. Ese cuento me causó a mí, ¿Ya? me causó mucha ternura porque a mí me encantan los picaflor. ¡Qué bien! Sí, los picaflores son unas aves muy bonitas. Y claro, nos generan un montón de emociones saber que el picaflor tiene esos colores porque lo pintaron de esa manera. Pero sí, los libros, los textos, todo lo que nosotros vamos leyendo siempre nos van a ir entregando alguna emoción. Algunos nos van a gustar, otros no, algunos nos van a parecer aburridos, otros nos van a parecer pero fantásticos. La lectura siempre nos va a provocar muchas emociones. Gracias, Julieta. Da. Le vamos a preguntar a alguien, última pregunta para poder seguir avanzando, y la vamos a hacer a Derek Pérez. ¿Estás por ahí, Derek? Listo. Bien. Derek, ¿tú conoces los cuentos? Yo tenía un libro que se llamaba Los compas y el diamantito legendario. Sí. ¿Y de qué se trataba ese? De un perro que se llama Mike, le gusta mucho el diamante, mucho, y come mucho papel y mucho chocolate. Súper bien. Y ese es un cuento, ¿verdad? Así más o menos. Excelente. Bien, Derek, muchas gracias. Entonces, como nos mencionaban sus compañeros, Derek nos dio el ejemplo de un cuento que él estaba leyendo, y sus compañeros nos trataban de iniciar o responder la pregunta de saber qué es un cuento. Y para eso, entonces, antes de que yo les pueda dar alguna otra explicación, vamos a observar el siguiente video en el cual nos van a relatar un poquito acerca de qué es un cuento, qué partes tiene, cómo funciona, y luego vamos a seguir porque tenemos que ver el desafío de hoy. Entonces pongan mucha atención al video que yo les voy a mostrar sobre el tema que estamos viendo.
Los cuentos, como el de Caperucita Roja, deben empezar de alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira. Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Ese lo conocen todos. El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de este cuento son Caperucita, el lobo y la abuelita. Te falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Y hay otro más, el narrador, que es el que cuenta la historia. Los cuentos siempre tienen un principio en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. ¡Bravo, Santi! Los felicito. ¿Qué me pediste que nos encontremos en la biblioteca? Es que hay tantos libros que no sé por dónde empezar. ¿Me ayudarías? ¿Qué tipo de cuentos te gustan? No tengo idea. Sé poco de cuentos. Siempre me cuenta la abuela, pero los inventa en el momento. Me gustaría alguno de detectives, de aventuras o de superhéroes. ¿Has visto que hay muchos cuentos de temas muy variados? Sí, vamos a llamar a la bibliotecaria para que nos ayude. Buena idea. Creo que yo también voy a pedir prestado uno, pero de enamorados. ¡Ay, qué vergüenza! Recuerda suscribirte y darnos un like si te gustó el video. También puedes compartirlo con tus amigos y respondernos. ¿Cuál es tu cuento favorito? Ya chicos, entonces en el video nos explicaban a través de un ejemplo del cuento de la Caperucita Roja, las partes o momentos que tiene un cuento. Todos los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Pero antes de partir por eso, vamos a entender qué es un cuento. El cuento es una narración breve, es una narración breve de hechos imaginarios o reales, cuyo propósito es entretener a los lectores. El cuento es breve, es cortito y se crea con la finalidad de que ustedes se puedan entretener. Puede tener una mezcla de hechos reales o imaginarios o fantásticos. Y en el cuento nosotros encontramos personajes quienes son los que realizan las acciones en un lugar y un tiempo determinado. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en estas tres variantes: personajes, lugar y tiempo. Y para eso, acá les tengo ejemplos de algunos cuentos que son muy populares y que lo más probable es que algunos de ustedes los hayan leído. Caperucita Roja es un cuento clásico que nos narra, ¿no es cierto?, el problema que tiene esta niña al visitar a su abuelita. Tenemos el cuento de Pinocho,
Y los que no han leído el cuento pueden ver la película que hay de Pinocho sobre este muñeco que cobra vida y que se mete en cada problema, en cada cosa, por no hacerle caso a su papá. Y luego tenemos este cuento de Ricito de Oro y los Tres Osos, que es un cuento también muy entretenido y que más de alguno tiene que haberlo leído. Si no lo han leído, también pueden buscarlo a través de YouTube o otras páginas, pueden buscar el video de alguno de estos cuentos. Yo les puse estos tres, pero hay muchos más. Está La Cenicienta, Blancanieves, está El Soldadito de Plomo, está, por ejemplo, el cuento de La Ratita Presumida, está el cuento de un rey que... de un cuento de un rey que, ¿cómo se llama? Que contrata sirvientes para que lo vistan, está el gigante egoísta, y muchos cuentos que ustedes pueden ir buscando e ir leyendo con su familia, pueden buscar el video, los audios, durante estos días para entretenerse. ¿Y tú, qué cuentos has leído? Yo he leído muchos cuentos, muchos libros, pero quiero que me cuente la señorita Amanda Quintana qué cuentos ha leído ella. Amanda. Hola Amanda, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Amanda, ¿qué cuentos has leído tú? He leído muchos cuentos que mi prima en su casa tiene muchos cuentos con rompecabezas. Muy bien. ¿Y te acuerdas de alguno en especial que nos quieras comentar acerca de qué se trataba o los personajes? Leí el de Pinocho y el de la Sirenita. Bien. ¿Y de la Sirenita, qué parte te gusta más de ese cuento? Cuando sale y se convierte con las piernas. Bien, sí, es una parte muy buena esa. ¿Y qué parte no te gusta de ese cuento que no te gustó? Ninguna, todas me gustaron. Bien, Cuando sí. salió Úrsula nomás. Sí, y además que también está la película de La Sirenita. Entonces uno también a través de la lectura, ¿no es cierto? También podemos ver la película, podemos hacer varias cosas. Bien, Amanda, gracias. De nada. A ver, vamos a preguntar a Jorge Contreras, que tiene la mano levantada. Jorge. Sí. ¿Qué cuentos has leído tú? El ganso dorado. Ya, ¿y de qué se trata ese cuento? Se trata de dos hermanos que sus dos hermanos sus dos hermanos mayores. ¿Ya? Pensaban que su último hermanito llamado Peter era tonto. Pensaban que era tonto. Ni siquiera era ni siquiera era caso de trabajar con ellos talando árboles. Ah, mira tú, ¿y qué? ¿Quiénes nos puedes mencionar algunos personajes que aparezcan en ese cuento que tú recuerdes? La fábrica de chocolate. También está ese cuento. Sí, de hecho también está la película, así como de La Sirenita, está la película de la fábrica de chocolate. Esa me gusta, esa película. Es muy entretenida la película. Gracias, Jorge. Y la última que le vamos a preguntar es a Mercedes. Mercedes. Ahí está. Habla, hija.
Ya, Mercedes, ¿qué cuentos has leído tú? Yo he leído de los 3 cerditos, de Bambi, de Bronce 2, de la nueva película, Bien. la tortuga y el conejo rápido ¿Y qué te pareció el cuento de Bambi? ¿Qué sentiste cuando leíste ese cuento? lindo. Sí, ¿y no te dio tristeza cuando Bambi perdió a su mamá? A mí me dio pena, me dio mucha tristeza. Sí, más o menos. Ya. ¿Y cuál de todos los que has mencionado es el que más te ha gustado de esos cuentos? De Bronce 2. Genial, sí, es muy buena también para ver la película. Yo no la he visto todavía la película 2, pero estuve viendo una sinopsis, también es muy buena. Gracias, Mercedes. De nada. Ya, chicos, entonces algunos compañeros nos compartieron algunos de los cuentos que ellos han leído. Hay muchos que ustedes pueden leer. Y ahora, volviendo a lo que les mencionaba, sobre los personajes. En un cuento siempre vamos a encontrar personajes. ¿Qué son los personajes? Son las personas, animales, objetos que realizan la acción en la historia. Y les traje el ejemplo de una película que yo sé que todos han visto. ¿Y quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes que realizan las acciones, que cuentan, son Shrek. Él, entonces, en esta película, él es el protagonista, es el que realiza primeramente la acción. Luego tenemos a la princesa Fiona, que es otro personaje que también realiza acciones en la película, ¿verdad? El burro, que se convierte en el mejor amigo del personaje de Shrek. Luego tenemos la galleta, que también realiza acciones dentro de esta historia. Y acá tenemos el gato con botas. Ellos son los personajes que realizan la acción dentro de esta película que nos narra, ¿no es cierto?, nos cuenta una historia. Y los personajes, tanto en películas como en cuentos, realizan las acciones. Si no tuvieran personajes, no habría nada que contar. ¿Sí? Entonces, el cuento, encontramos personajes que son quienes realizan la acción, luego tenemos los lugares donde ocurre la historia, que es el lugar físico, y que en esta película, en este cuento, ocurre la historia en un pantano, que es la casa de Shrek, luego ocurre en un castillo y ocurre en un pueblo, que son como los escenarios, los lugares más vistos. Cuando nosotros hablamos del cuento de la Caperucita Roja, hablamos de que ocurre en un bosque y en la casa de la abuelita. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuento de la Sirenita, hablamos que ocurre en el océano, que luego ocurre en un castillo. Entonces, cada cuento, cada historia, siempre va a ocurrir en un lugar físico. Y siempre va a ocurrir en un momento específico. Y el momento es cuando nos indicamos si ocurrió en el pasado, había hace mucho, mucho tiempo, eso ya es pasado. Cuando dice en el presente es porque está ocurriendo ahora. Y cuando hablamos de que podría ocurrir, hablamos en un futuro. Cuando hablamos de momentos es si ocurre ahora, ocurrió ayer o va a ocurrir mañana. Entonces, los cuentos se caracterizan por estos tres elementos principales
que ustedes tienen que conocer, a lo mejor no aprender, pero sí conocer, que son súper importantes para el desarrollo. Entonces, pregunto, ¿El pintor de pájaros es un cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurre la historia? Son 3 preguntas que yo voy a hacer a los siguientes niños. Y me va a ayudar la señorita Isidora Cerda. Isi. Isi. ¿El pintor de pájaros es un cuento? Sí. Sí. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en este cuento? El Choroy. ¿Y quién es el que pinta? Por ejemplo, el que pinta es un personaje. Pintor. El pintor. ¿Y quién es el pajarito pequeñito que le pintan con los colores del arco iris? Picaflor. Muy bien. Ahora, ¿dónde crees tú que ocurre la historia? Porque fíjate antes que me responda, no aparece el lugar físico. Por lo tanto, nosotros pensamos que ocurre en un lugar. ¿Dónde crees que ocurre? En el cielo. Bien, muy bien, Isi, excelente, muchas gracias. De nada, Miss. Claro, como yo les mencionaba, hay preguntas que a veces nosotros, que en el texto no están, pero que nosotros podemos asumir según lo que vamos leyendo. Y en este caso es dónde ocurre la historia. Y como nos decía la Isi, la historia ocurre en el cielo y los personajes son las aves más este pintor. Y si se dan cuenta, El pintor de pájaros es un cuento, pero es un cuento cortito. No es un cuento muy largo, es un cuento cortito. Entonces, yo les traigo un desafío para el día de hoy. Este desafío se llama Escritura creativa con la cabeza en las nubes. ¿En qué consiste este desafío? El desafío consiste en que deben sacar una foto al cielo con nubes e imaginar qué hay ahí. Luego deben dibujar sobre ella, es decir, sobre la nube, y escribir una oración que cuenta una breve historia. Miren, por favor, las imágenes. Entonces acá yo tengo la imagen, por ejemplo, aquí yo busqué una imagen de soleada, pero como estamos en pleno otoño, y ahora que está lloviendo, ¿no es cierto? Podemos sacar una imagen a estas nubes, una foto, la tomamos, dibujamos, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un dibujo de un elefante con unas gotitas. Y escribimos una breve oración, ¿ya? Y la oración dice, el elefante toma un baño después de la lluvia. Entonces, el desafío consiste en que ustedes pueden hacerlo hoy día, mañana, tienen hasta el próximo miércoles para poder enviarlo. Esto no va a ser una evaluación cualitativa, una evaluación formativa, es un desafío que para toda la familia, para que podamos motivarnos con la escritura, ¿ya? La idea es que lo puedan realizar todos. Yo después lo voy a subir a la plataforma, pero la idea es que partan ustedes como estuvieron en la clase, porque aquí nosotros podemos comenzar a contar un cuento. Nosotros podemos contar un cuento a través de una oración cortita, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan disfrutarlo, que puedan imaginar, no sé, a lo mejor un dinosaurio, un ave, lo que ustedes quieran. Ya la imaginación es muy grande, la oración la pueden crear con sus papás, con algún familiar y mandar la foto, ¿no es cierto?, para que yo después la pueda publicar y mostrar los trabajos y la escritura que tienen los niños de primero básico.
¿sí? Pero que sea algo entretenido y que puedan disfrutar, porque a través de la escritura nosotros comenzamos con lo que son los cuentos. Una oración nos puede llevar a una infinidad de historias en un cuento con personajes ficticios, con lugares que a lo mejor han visitado, nos lleva a un mundo muy, muy amplio, ¿sí? Entonces, antes de que termine la clase, yo les voy a encender mi cámara para que ustedes me vean. Ustedes me van a ver solamente, ¿ya? Porque les quiero comentar sobre el cuento que yo estoy leyendo. Esperen un minutito. Ya. Ya, chicos. Yo les quiero comentar sobre el cuento que yo estoy leyendo. Y este cuento... Ahí sí. Y este cuento, mira, se llama Un pingüino poco perfecto. Este cuento yo se lo estoy leyendo a mis sobrinos ahora, ¿ya? Y narra las travesuras que hace un pingüino en el lugar donde ellos viven. Es un cuento muy entretenido que refleja cosas que pueden hacer ustedes cuando están con los amigos, ¿verdad? Que él es muy travieso, que él no es perfecto, pero que los demás pingüinos lo pueden y lo quieren así como es. ¿Ya? Este es uno de los cuentos que yo estoy leyendo y se ha transformado en uno de mis favoritos. Entonces yo quería preguntarles, vamos a preguntarle a Manuel y Matías si ellos están leyendo algún cuento y cuál es el cuento o cuál es el cuento que ellos han leído y que les ha gustado mucho. A mí me ha gustado. ¿Cuál? No importa si es uno de los que ya hemos mencionado, porque se pueden repetir. Ustedes son los cuentos. Bueno, ¿cuál te gustó a ti? Te voy a decir solo a ti. No, que no, más, no, a para la que tía. Mati no copie. No, dile a la Miss. A mí me gusta. ¿Cuál? ¿Cuál era el que estabas leyendo hoy? ¿O hace poquito? No, leí solo ese. Amor, pero hable duro. Mati, ¿tú? ¿Qué libro te ha gustado? ¿Qué cuento? Ya, pues háblalo. Caperucita Roja. Ya, bien. Sí, es un cuento muy entretenido el de la Caperucita y que a ver, ¿cómo decirlo? No pasa de generación en generación. Les gusta a ustedes, a los abuelitos, a los adultos, a cada uno de nosotros nos gusta el cuento de la Caperucita. Y al Manuel, Los tres mosqueteros. ¡ay, qué cuento más entretenido ese! Es muy entretenido con todas las acciones, las actividades que ellos realizan, salvan, pelean. Es entretenido. Los mosqueteros. Y también Ya, una ponle atención a ladrona. la tía. Cuéntame, a ver. ¿Quién? ¿Yo? Pues pregúntale. Pregúntale quién. ¿Quién? Yo. ¿Quién? El de los tres mosqueteros. ¿Cuál es la parte favorita? ¿O te gusta todo el texto? La última parte. ¿Y qué pasa en la última parte? Pelean. Pelean. Ah, bien. ¿Y por qué pelean? ¿Para salvar a quién? Para salvar a las princesas. Mira, qué entretenido.
Y al Matías, ¿qué parte es la que le gusta del cuento de la Caperucita Roja? Me gusta toda. Todo. Ajá. Estupendo, pues chiquillos, muchas gracias. Adiós. Adiós. Le vamos a preguntar a Tomás González. Ya, Tomás, cuéntame. ¿Has leído algún cuento? Solo la Caperucita Roja que yo me acuerdo. Ya. ¿Y no has leído ningún otro cuento más? ¿O has escuchado, has visto la película de algún cuento? Sí, ¿Qué películas de cuento has visto? la del Principito, los tres mosqueteros, ¿Cuál? No te entendí la última. la de los tres mosqueteros, Estupenda. ¿Y cuál más? el Principito. El Principito es un libro muy, muy lindo, que nos dejan muchas enseñanzas. ¿Y has visto, por ejemplo, las películas de los cuentos Pinocho? No, ¿No? Ya, entonces no. te recomiendo que cuando tengas tiempo con tus papás, con tu familia, puedan ver, a lo mejor si no tienen el libro, pueden buscar la película, que es una película entretenida porque Pinocho le ocurren varias cosas ahí que uno aprende porque le ocurren por no hacerle caso a los papás, a lo que les mencionan. La otra, que pueden ser, pero ya son cuentos, por ejemplo, las películas de Shrek, que también es un cuento, varias películas, El gato con botas, que también está la película y también está el cuento, que para que puedan ir viéndolo en familia. Y también el monito del gato con botas. Sí, también. Y de los que has leído, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿El que más te ha gustado? El Principito. Sí, es un libro y un cuento muy, muy lindo ese que es súper recomendado, no solamente para niños, también para los papás, para cualquier persona que lo lea. No es muy largo, pero es muy, muy entretenido. Gracias, Tomás. Yo vi la película. Ah, también la película es muy linda. Sí. Sí, también sirve. Sí. Gracias, Tomás. Chicos, la clase de hoy día era una clase más que nada explicativa sobre el cuento, ¿ya? Para que ustedes también vayan diferenciando entre un cuento y una poesía. Recuerden que la poesía, como lo expliqué en una de las clases anteriores, es la que nos permite a nosotros expresar emociones, sentimientos. En cambio, el cuento nos relata, nos cuenta una historia. Bien, y en la poesía generalmente no hay personajes. No hay un personaje, no hay un lugar, no hay una acción. En cambio, en el cuento sí, en el cuento nosotros encontramos personajes, encontramos lugares donde ocurre la acción, un momento donde ocurre. Entonces, esta clase es para que ustedes puedan comenzar a diferenciar entre ambos textos que hemos ido leyendo. Es una clase más que nada explicativa sobre este tipo de texto literario, ¿ya? Recuerden entonces, les voy a recordar el desafío de la escritura creativa con la cabeza en las nubes, ¿ya? Los invito a participar en familia, tómenle una foto a las nubes, dibujen y creen una oración, porque la creación la pueden hacer en familia, la puede hacer uno, pueden ir añadiendo, ¿no es cierto?, para que vamos entreteniéndonos con la escritura, ¿ya? Así que la clase de hoy fue livianita, fue cortita, más que nada, repito, explicativa. Y en general hicieron un muy, muy buen trabajo. Entonces aquí viene el monito, ¿ya? Buen trabajo, vamos a ir
seguir trabajando con el cuento, con la poesía, que son textos muy utilizados en primero básico, ¿ya? Los invito también a leer, ya leer cuentos, buscar cuentos. Si no tienen cuentos y quieren leer, avísenme, yo tengo varios acá, tengo en PDF y se los puedo ir enviando. Para que puedan tener una lectura variada en la casa, para que puedan disfrutar como mi cuento del pingüino, un pingüino poco perfecto. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a despedir y recordamos que la Mercedes es nuestra encargada de la semana, así que ella a partir de mañana nos va a ayudar con la fecha y nos va a traer unos datos curiosos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a prender las cámaras y nos vamos a ir despidiendo.